Hoy hablaremos de errores. Si realmente dominas este tema vas a poder sumar más errores a cada partida que juegues. Y como no se me ocurrió una introducción más lógica, entremos de lleno en el tema. Imagínate que juegas con las blancas y tu oponente salta ahora con su caballo. ¿Cómo jugarías aquí? Te daré un par de segundos para pensarlo. La forma habitual de pensar resulta ser algo como esto. Al principio probablemente notes que el caballo ataca a tu dama. Luego piensas, ok, tal vez puedo solo capturarlo. Sería una buena jugada, pero luego te das cuenta de que el caballo está en sí clavado y que no deberías moverlo. Tras pensar un poco más te das cuenta de que bueno, en realidad este peón en E5 está colgando, o sea que eso es bueno, puedo lanzarme a capturarlo y no solo tomo un peón, sino que si cambiamos damas también ataco luego este alfil. Todo perfecto. Y todo eso es cierto, pero hay un pequeño detalle, te hacen jaque mate en una. Lo que nos lleva a la primera regla. Calcula una o dos jugadas por adelantado. No necesitas ser Magnus Carlsen en esteroides, solo mira antes de saltar. Y en el ejemplo que sigue te mostraré exactamente cómo hacerlo de una forma sencilla. Imaginemos que estás jugando esta partida y tu oponente juega una apertura algo inusual, así. Ahora ves este caballo agresivo, intentas ahuyentarlo y entonces te lanzan este jaque aquí. Cubres, atacas su dama y te juegan alfil C4. ¿Qué jugarías ahora aquí? En esta posición la mayoría de jugadores procede a capturar la dama, pero ¿ves qué hay de malo en esta jugada? Como mencionamos antes, es importante calcular una o dos jugadas por adelantado. ¿Y cómo se hace eso técnicamente? Miras tu lado del tablero, considera los movimientos agresivos de tu oponente hacia tu mitad del tablero. Y lo fácil de eso es que en la mayoría de los casos tu oponente no tiene un gran número de opciones. Por ejemplo, todas estas piezas ni siquiera pueden llegar a tu lado del tablero. Pues, por lo tanto, debemos concentrarnos en el caballo y el alfil y preguntarnos cómo pueden avanzar y crear amenazas. Jaques, capturas, amenazas. Y ahí está alfil F7, jaque mate. Pero además del aspecto técnico del cálculo, podemos decir que también hay un gran aspecto psicológico inmerso. Porque honestamente muy a menudo estamos jugando y nos sentimos cansados. Quizás es tarde en la noche, empiezas a cometer errores, perder partidas, sientes la urgencia de vengarte, sigues jugando y todo empeora más y más y pierdes el control. ¿Qué debes hacer en ese caso? Lo que he descubierto personalmente es que resulta muy útil detenerse al menos un minuto y revisar una de las partidas con la computadora rápidamente. Por suerte las plataformas de ajedrez te permiten hacerlo automáticamente, solo presionas el botón de revisar y hacen todo el trabajo por ti. Y entonces descubres que, digamos, si pensamos en esta partida como ejemplo, digamos que cometes este error. Tu forma inicial de pensar es, acabo de cometer este maldito error de mate, me atraparon en la apertura, y algo así. Pero cuando empiezas a revisar la partida, ves que al ordenador en esta posición no le gustó ni siquiera la jugada F6. Aunque no es un error, el fallo real vino en la siguiente jugada, pero el ordenador desaprueba este movimiento. Y en su lugar sugiere desarrollar una pieza con un movimiento como algo así o algo así. O si quieres atacar al caballo, sugiere hacerlo con una pieza o con tu propio caballo. Todo esto te da una idea de que en la apertura en realidad tengo que priorizar mover mis piezas, no mis peones. Y eso te revela una buena forma de pensar para que cuando vuelvas a jugar normal, empieces a hacer movimientos más precisos y evitar caer nuevamente en desesperación. Y eso nos lleva a la siguiente idea. A veces estás jugando una partida y al principio todo parece bien, pero en algún momento justo cometes un error. Y he visto que muchas veces la gente se desanima, incluso hasta el punto de rendirse o cerrar la aplicación de inmediato. Pero no olvidemos que tu oponente también es humano. Piensa en esto. A veces tus oponentes cometerán errores a causa de tu propio error. Por lo tanto, el consejo es bastante simple. Lucha hasta el final, contraataca, sigue jugando y sigue adelante. Busca formas de avanzar, de crear amenazas, de mantener la posición complicada, que al hacerlo muy a menudo tus oponentes serán lo bastante amables como para devolverte el favor y cometer su error propio. Por ejemplo, ahora mismo, aunque las blancas están ganando alfil B3, ya es un error que te permite jugar alfil G4, pero solo puedes encontrar esa jugada si estás concentrado en avanzar, atacar, creando amenazas y complicando la posición. Y el problema es que la dama está atacada y ya no hay forma de cubrirla para las blancas. Por eso, haber retirado el alfil de fuera de esta diagonal fue un error. Ahora la única forma de bloquear la diagonal es jugar peón F3, pero después del cambio ocurre otro hecho desafortunado para las blancas, un jaque descubierto. Además, este alfil también está listo para realizar distintos ataques descubiertos a la dama. Y si el rey sale, tú puedes solo seguir avanzando, seguir creando amenazas y en solo un par de jugadas más ayudas a tu oponente a disfrutar de unas buenas vacaciones en el país de los errores. Y aquí está un reto rápido para ti. Juegan las negras y ganan. Las blancas confiaban en que tenían varios fuertes peones pasados en el flanco de dama. La torre está en el aire, pero pasaron por alto algo. Si encuentras la jugada correcta para las negras, escríbela en los comentarios.
Ahora pasemos a los pesos pesados. Esta es la regla de oro de Karpov que usaba para minimizar errores en sus partidas. Pero antes de mostrarte la regla, déjame compartirte esta partida. Una en que las negras iban a jugar la defensa holandesa queriendo anticiparse a la jugada peón d4, pero las blancas en cambio jugaron un gambito y luego atacaron el peón y lo atacaron otra vez. En este punto las negras jugaron e5, probablemente pasando por alto la fuerte jugada de alfil por h7, y luego las negras no calcularon una jugada más adelante, aceptaron el sacrificio del alfil, lo cual es un grave error porque permite dama h5 jaque y ahora el rey tiene que salir, lo que lleva a este baile del rey que lamentablemente no es divertido para las negras y en un par de jugadas termina en celebración para las blancas. Aunque parece que las negras solo pasaron por alto unas tácticas, el enfoque de Karpov era diferente y de hecho mucho más prudente. La regla de oro de Karpov es evita los gambitos que no conoces. La idea es muy simple, si tu oponente te sorprende con un gambito y no conoces esa variante de apertura, simplemente recházalo. Por ejemplo, incluso aquí las blancas juegan e4, atacan este peón y por supuesto la gente normalmente captura automáticamente, sin siquiera pensar en nada más. Pero la verdadera solución es otra. Lo que deberías hacer en cambio si juegas con negras aquí es desarrollar piezas y controlar el centro. Mientras sigas estas dos pautas normalmente estarás a salvo incluso si no conoces teoría de apertura. Por ejemplo, si las negras quieren defender este peón en f5 pueden jugar algo como d6 y después del intercambio desarrollar su alfil. Además d6 pone un peón más cerca del centro con lo cual las negras están bien. O incluso si digamos las negras capturan el peón y luego las blancas siguen atacando en este punto, no es tarde todavía para que las negras abandonen su codicia materialista y en cambio hagan lo mismo, desarrollar piezas o controlar el centro. Así las jugadas que las negras deberían estar considerando son cómo puedo desarrollar, por ejemplo caballo c6, excelente, o cómo puedo controlar el centro, avanzar uno de estos peones centrales. Como sea, cualquiera de esas tres opciones estaría perfectamente bien para las negras y estarían a salvo. Pasando al siguiente ejemplo, en este caso, si no me equivoco, la jugada más común de las negras aquí es alfil b4. ¿Y cómo jugarías aquí con blancas? Es muy natural que las blancas jueguen aquí algo como que sea de desarrollo, como esto o lo que sea, y luego después de que tu oponente capture el peón hay una sorpresa desagradable, porque las blancas no pueden recapturar ya que el caballo está clavado y además atacado dos veces. Y es fácil meterse en problemas tras eso. Lo que nos lleva a la regla de oro de Fischer: neutraliza las piezas del rival en tu mitad del tablero. Ni siquiera necesitas esperar a estar en problemas. En cuanto veas una pieza contraria en tu lado del tablero debería convertirse en tu prioridad eliminar esa pieza y normalmente es mejor hacerlo cuanto antes. Puedes atacarla, cambiarla o hacerla retroceder, pero haz algo por deshacerte de esa pieza. Y aquí por supuesto las blancas podrían jugar algo como a3, pero si piensas en atacar ese alfil hay otra jugada aún más fuerte y esa es dama a4 que da jaque y ataca al alfil. Lo que en realidad demuestra que la última jugada de las negras de su alfil fue un error que entrega el alfil, si las blancas encuentran la jugada correcta. Y en el siguiente ejemplo tenemos un final con material igualado y aquí las blancas jugaron torre c3 y en ese momento las blancas notaron una oportunidad de aprovechar la clavada jugando peón d5. Parece que las negras pueden capturar el peón, pero en realidad no, porque el peón está clavado al rey. Además, está siendo atacado por las blancas. Todo parece bien, pero las blancas no siguen la regla de presta atención a las jugadas del oponente. Es decir, pregúntate qué quiere hacer así en esta posición. Una vez que se jugó torre c3, ¿cuál es el propósito de esa jugada? ¿Por qué jugaron las negras eso? Si las blancas se hubieran preguntado esto, probablemente habrían visto la idea, que después de d5 esta clavada se ve bien, pero las negras rematan con jaque mate en dos jugadas. La buena noticia es que reducir la frecuencia de los errores es suficiente para subir varios cientos de puntos sin hacer nada más. Y solo existen unos pocos temas adicionales que son igualmente importantes para llevarte al nivel de 2000 en ajedrez. Si te interesa, he reunido todo en un solo paquete donde puedes estudiarlo y practicarlo. Si quieres ver más, dejaré un enlace abajo. Y recuerda, todo Magnus Carlsen fue alguna vez un Magnus Blundersen.